Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos a este diplomado en eh, Derecho, no es comunicación electoral, perdón. Es el diplomado de comunicación electoral. Mi nombre es Juan Abelardo Hernández. El día de hoy vamos a hablar sobre Internet y redes sociales. Y pues, ¿qué más que comenzar hablando sobre, déjenme conectar, es que ahí está. Eh, Empezar hablando sobre qué es prácticamente el Internet y qué son las redes sociales. Podríamos hablar teóricamente, pero además lo más interesante, creo que de todo esto, es que vivimos en una época en que estamos inmersos en el medio. No cabe duda alguna que estamos viviendo lo que se llama la cuarta revolución digital. A partir del año 1994 comenzamos a vivir una verdadera revolución digital. ¿Sonó? Pero comenzamos a vivir una verdadera revolución digital. Em, Estuvimos prácticamente desde el año 1969 hasta la fecha explorando, explorando áreas nuevas, explorando áreas nuevas. Permítame un minuto, es que estoy conectando aquí cosas. Ya. Em, desde 1969 se vivió una época de revoluciones de comunicaciones. Prácticamente la primera transmisión vía satélite oficial que se hace es en el año 67, en julio, y no se ha hecho comercializado. De hecho, el Mundial de Fútbol de México 70 no se transmitió vía satélite. El primer mundial de fútbol que se transmitió vía satélite fue el mundial de Alemania en 74. Es decir, tuvimos una distancia casi de 10 años para poder tener transmisiones vía satélite. Las Olimpiadas del México 68, a pesar de que ya había la tecnología, no se transmitieron vía satélite. Son las Olimpiadas de, de Montreal en 1976 las que se transmiten vía satélite y propiamente empezamos a trabajar una era que se llama la era contemporánea. La era contemporánea, voy a explicar esto muy rápidamente. La era contemporánea es tener todo simultáneamente en un solo instante. Voy a utilizar una explicación que da Octavio Paz, que es muy buena sobre esto. Los antiguos pueblos tenían tiempos cíclicos. El tiempo era circular. Los tiempos eran propiamente repeticiones. Lo que había pasado estará pasando y volverá a ocurrir. Y de algún modo tenemos esta idea de los ciclos y nuestro calendario sigue funcionando por ciclos. Pero no existía una idea de progreso vectorial, o sea, no existe una línea vectorial recta de progreso. Este fenómeno se da a partir de la escritura y prácticamente se da cuando comienza, cuando comienza la imprenta. La escritura se originó en el 2000 antes de Cristo, pero piensen ustedes que las obras literarias son un producto del año 300, 400 antes de Cristo, es cuando más producción literaria hay en la antigüedad. Y es hasta la Edad Media, propiamente hasta la imprenta de Gutenberg, que el libro se vuelve un objeto alcanzable por todo el mundo. La,
la obra escrita en manos de mayor cantidad de gente genera una visión vectorial de la realidad, una línea de progreso. La Sagrada Escritura, la Biblia, por ejemplo, o la aparición del Corán, empiezan a hablar sobre algo que los antiguos no conocían, que era la creación y el caos o el fin del mundo. Tenemos un Génesis y un Apocalipsis. Y la idea de progreso se da con esta forma literaria. ¿Dónde empieza el libro y dónde acaba el libro? ¿Dónde empieza la historia y dónde acaba la historia? Y esta es la idea un poco de también la idea de las revoluciones y la idea de progreso. Sin embargo, esto va ocurriendo y va cambiando la forma y la racionalidad de la gente. Quiero que vean esto y voy a ahondar en esto para que vean ustedes y aprecien el impacto que tiene el Internet y las redes sociales en nuestros días. Cuando tenemos una comunicación vía satélite, ocurre algo que en la historia de la humanidad jamás había ocurrido. Es el ver todo mundo simultáneamente la misma realidad. Esto jamás había ocurrido. Sabíamos que estaba la Revolución Francesa, sabíamos que existía por ahí China, sabíamos que estaba Mohandas Gandhi, sabíamos que había un Napoleón, pero no lo veíamos simultáneamente. Eran realidades lejanas, eran otros países, eran otros mundos, eran otras cosas, eran otras historias. En el momento que logramos ver la transmisión del arribo del hombre a la luna, es un fenómeno único en la historia de la humanidad, porque todo mundo está viendo lo mismo simultáneamente. Hoy en día, esto que hubiera, esto que en aquel entonces era el despliegue de alta tecnología, hoy en día ustedes toman un TikTok o ven un Facebook Live, un Reel o un Facebook en vivo y lo pueden ver simultáneamente. Y todo el mundo tiene esta disposición, esta tecnología, todo el mundo la tiene en este momento a la mano. Ustedes pueden estar en cualquier parte del mundo y transmitir a todo el mundo. O sea, esta tecnología que ustedes tienen en la mano les permite a todos y cada uno de ustedes hacer lo mismo que se logró en los años 60 y 70 como un gran logro y despliegue de la humanidad. Ustedes pueden estar transmitiendo en vivo a todo el mundo cómo están paseándose en la Plaza del Zócalo o en la Plaza Roja de Pekín. Efectivamente, Raposo, lo estamos haciendo ahorita, pero tal vez solamente en ese circuito. No estamos transmitiendo internacionalmente. O no sé si alguien esté más allá de las fronteras de México. Pues sería muy interesante saber esto. Y déjenme decirles otra cosa que también es muy importante. Esto que estábamos haciendo en este instante, jamás, jamás se pensó en el mundo griego, ni en el romano, ni la cristología, ni la Sagrada Escritura le daban a ningún ser esta cualidad que tenemos nosotros. Los ángeles tenían el don del desplazamiento inmaterial. Podían ir a cualquier parte. El dios Mercurio podía viajar rápidamente, pero no tenían el don de la ubicuidad. Nosotros podemos estar en varias partes en un solo instante. El tiempo contemporáneo, dice Octavio Paz, es todos estos tiempos en un solo instante. Todo lo que pasó en este instante. Podemos volver a ver la invasión. Podemos estar viendo en este momento la invasión de Alemania a Polonia. Podemos estar viendo la invasión de Rusia a Ucrania. Podemos estar viendo el ataque a Pearl Harbor. Podemos estar leyendo la Ilíada y la Odisea. Podemos estar leyendo y repensando y tener un mapa de las operaciones de Napoleón en Crimea, ¿no? Y en Waterloo. Todo está ocurriendo en este instante. Es una cosa increíble. En Spotify ustedes tienen
desde Mozart y Bach o canto medieval hasta Sia y Billie Eilish y Phineas. O sea, tienen una, pueden oír a Cristian Nodal y pueden estar oyendo a Kirite Kanawa simultáneamente. O sea, todo es contemporáneo, todo es un solo tiempo. Esto es una cosa que ni la Biblia describía. Y cuando hablaba de Dios Padre, jamás Yahvé hablaba sobre estar simultáneamente hablando a todo mundo directamente, personalmente. O sea, estamos mediáticamente en una realidad que nunca concebimos literariamente. Esta es una realidad que no habíamos concebido y está ocurriendo. Es lo que he querido hacer estos primeros minutos es sensibilizarlos sobre esta realidad. En los años 80, en los años 1980, el gobierno de los Estados Unidos desarrolló un programa que se llamaba ARPANET. Y ARPANET era precisamente comunicación por vía de cable telefónico. Y se intentó hacer la experimentación de transmitir datos a través del cable telefónico. Se logró y se fue desarrollando. Y luego hubo varias universidades. En concreto, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, la Universidad de Harvard, empezaron a trabajar temas de interconexión de redes. No era esto que tenemos actualmente como el Internet. Pero bueno, para que se den ustedes una idea, todos los grandes proyectos tecnológicos comienzan como proyectos de guerra. Yo no sé si ustedes sepan que el sonido estéreo de la bocina derecha y la bocina izquierda es un invento derivado de la Segunda Guerra Mundial, del radar, ¿no? Eh, Siempre que se oía música por un fonógrafo, se oía por una sola bocina. Pero fíjense que durante los experimentos de la Segunda Guerra Mundial había una cosa que se llamaba el sonar en los submarinos. Todos los que veíamos Viaje al fondo del mar o hemos visto esas películas sesenteras o setenteras, siempre que oíamos el submarino oíamos el sonar, que era un puc, puc, y hasta hay un juego que se llama Marco Polo, puc, ¿no? Yo no sé si ustedes sepan cómo funcionaba con dos bocinas, una que lanzaba una señal, puc, y el otro era el tiempo que tardaba en rebotar la señal con un objeto. Por eso sabían a qué distancia podía haber una piedra o podía haber otro submarino más adelante. Efectivamente, Juan Miguel, era un proceso que imitaban a los murciélagos. El murciélago chilla y rebota el sonido y sabe a qué distancia están las cosas. Nada más que para distinguirlo, el sonido de salida era distinto al sonido de regreso. Eran dos bocinas. Bueno, les voy a contar una parte de la historia de la tecnología. Entre ellos, George Martin, quien luego fuera productor de los Beatles. Él contaba esta anécdota, decía que él trabajaba durante la Segunda Guerra Mundial, él trabajó en inteligencia, en las áreas de tecnología e inteligencia de guerra, y cuando vieron que esta patente funcionaba muy bien, se les ocurrió utilizar el sonido estéreo. Si ustedes escuchan, y es más fácil que lo vean en música, por ejemplo, de los Beatles, es muy fácil. En la bocina derecha de pronto escuchan los instrumentos y en la bocina izquierda solamente las voces. Eh, y eso le daba una dimensión sonora muy interesante. A lo mejor la música no era muy buena, puede ser música muy buena, pero lo interesante es que ya el sonido estéreo envolvía un ambiente. Y a partir de eso tenemos sonido estéreo. Y hoy en día tenemos incluso tecnologías cuadrafónicas y multifónicas, ¿no? Bueno, el descubrimiento de mucha tecnología y aplicación de mucha tecnología surge por ingeniería de guerra. Y eso es lo que pasó durante los años 80. El ejército de los Estados Unidos desarrolló este proyecto que se llama ARPANET, que tenía como finalidad transmisiones de datos y comunicación vía redes y vía comunicación telefónica. Y de hecho el Internet comienza así, comienza como
este proyecto. Y el, diríamos que el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts y la Universidad de Harvard empiezan también a trabajar en los prototipos de una manera mucho más accesible y fácil. Es una época en la que estamos pasando del lenguaje basic de computadoras a ambientes como los que tenemos ahora, que son ambientes Windows. De hecho, a finales de los 70, principios de los 80, los soviéticos y los norteamericanos tuvieron un proyecto que se llamó Apolo-Soyuz. Las naves Apolos y las naves americanas eran las Apolo y las soviéticas eran Soyuz. Entonces el Apolo-Soyuz tuvo la operación a finales de los 70, principios de los 80 de fusionar la cápsula en el espacio, la cápsula de la nave Apolo con una nave Soyuz. Se abrió y hubo un intercambio interesante. Y los soviéticos descubrieron que, y los americanos descubrieron que los soviéticos seguían manejando lenguaje binario y basic en sus computadoras, mientras que los americanos estaban ya experimentando el sistema Windows, un sistema de ventanas como el que tienen ustedes en sus computadoras. Es decir, mucha de la tecnología que tienen ustedes a la mano era tecnología del ejército, era tecnología que, que era de uso exclusivo del ejército y ya se utilizaba para envío de naves espaciales. Bien, ¿a qué voy con todo esto? Curiosamente, la red empieza a ser utilizada. Fíjense, el ejército ve que la red puede tener una infinitud de posibilidades, una infinitud de posibilidades. Y el MIT y las universidades, ya Harvard, Yale y otras universidades en Estados Unidos, se dan cuenta, ¿no?, entre ellos la Universidad de Texas, se dan cuenta que puede haber intercambio de información entre universidades. O sea, esta tecnología del ejército se vuelve una tecnología que puede ser utilizada para intercambio de información entre universidades y hacer unas redes de universidades. Y esto que quiso hacer la Unión Europea de estandarizar programas de estudio y que todo el mundo estudiara lo mismo, a los norteamericanos se les ocurrió hacer lo mismo, pero de facto son muy pragmáticos los americanos. Dicen, para que una persona que está en la Universidad de Northwestern, por ejemplo, Chicago, o la de Emory en Atlanta, tuviera y quisiera hacer un intercambio para ir a ver las bibliotecas, si tuviera esta información de otras universidades, pues tenía que viajar y pedir un intercambio. Pero el momento que se dan cuenta que las redes permiten, esta red de Internet puede permitir la transmisión de información, todo el proyecto de desarrollo educativo, y fíjense que comienza del ejército, pasa al sistema educativo, se vuelve como imprescindible, se vuelve imprescindible. Y obviamente la información se traslada vía redes. Obviamente el Internet se va puliendo, se va perfeccionando, se dan cuenta que el cable de fibra óptica es mucho mejor que el cable telefónico y también para comunicación. Y todo esto se va dando simultáneamente. Son descubrimientos y aplicaciones de tecnología de tal forma que toda esta comunicación se va dando de una manera más rápida. Se va dando de una manera más rápida. Eh, Déjenme presentarles. Les voy a compartir una lámina. Este señor que ven ustedes aquí se llama Nicolás Negroponte. Él fue el fundador en el Instituto Tecnológico de Massachusetts de lo que se llama el Laboratorio de Medios, el Media Lab. Y este hombre siguió una serie de teorías de un pensador llamado Marshall McLuhan, es un canadiense, que señalaba que los medios de comunicación transformaban las formas de razonamiento. Por ejemplo, la oralidad simplemente mantenía una visión del mundo de forma cíclica. La escritura desarrolló en la sociedad humana la visión de una progresividad temporal y la idea de progreso tecnológico y social. Y cuando McLuhan escribe
su medio es el masaje. Es más o menos en el año 64. Y es cuando empieza a ver cómo los medios de comunicación masivos, radio, cine, televisión, empiezan a tomar una fuerza importante y empieza a desarrollar una teoría de cómo los medios van a transformar nuestra percepción y nuestra visión de las cosas. Negroponte utiliza estas ideas y las va a desarrollar, ve todas las patentes que se van a desarrollar y cómo van a transformar nuestra percepción de la vida propiamente, y ven qué cambios sociales y culturales puede haber en el mundo. Son algunos fragmentos de McLuhan. Completely unaware of this. They don't really notice the new medium that is working. Media are extensions of some human faculty, mental or physical. The wheel is an extension of the foot. The book is an extension of the eye. Clothing is an extension of the skin. Electric circuitry is an extension of the central nervous system. The extension of any one sense displaces the other senses and alters the way we think, the way we see the world, and ourselves. When these changes are made, men change. Literate culture is visual and detached. It creates the civilized man, the detribalized man, the man who is not involved. And the effect of the electric revolution is to create once more an involvement that is total. You see, it doesn't much matter what you say on the telephone. The telephone as a service is a huge environment, and that is the medium. And the environment affects everybody. What you say on the telephone affects very few. And the same with radio or any other medium. What you print is nothing compared to the effect of the printed word. McLuhan efectivamente dice que la cultura y la educación son programas somáticos y orgánicos que se someten a los medios. Y a partir de la forma en que los medios están diseñados, nuestras percepciones se modifican y cambian. De hecho, nuestra conducta psíquica y nuestra forma de entender las cosas también se va modificando. Señor McLuhan. Solo quiero mencionar que los medios eléctricos descarnan al hombre, lo privan de su cuerpo. El hombre electrónico es angelical. Descontando su cuerpo, está totalmente presente en todas partes simultáneamente. Este es un tema que los teólogos tendrán que ocuparse muy pronto, porque la comunicación eléctrica prescinde del cuerpo humano. Deja de ser importante. Desaparece. And so we are now discarnate people, capable. Ahora somos seres descarnados capaces de actuar con facultades angelicales. Los ángeles, por cierto, no tienen el poder de estar en más de un sitio a la vez. A través de la radio, se puede estar en todos lados a la vez, por encima de la capacidad de los ángeles. Estamos escuchando a un hombre que murió hace 40 años. Y lo que dice es muy importante. De hecho, yo no sé si ustedes lo sabían, Marshall McLuhan era el hombre de la inteligencia mediática a través del Papa Paulo VI en el Vaticano. Era el hombre que contrató el Vaticano para hacer estudios sobre también cómo los medios van a transformar nuestras percepciones. Tal vez suene un poco raro, pero antes la gente tenía que ir a una papelería para hacer una tarea, sacar monografías, estudiar, leer un poco lo que venía acá. Y hoy cualquier persona que esté en cualquier parte le dejan una tarea antes de que termine la clase
ya vio de dónde la va a sacar en la red, e incluso ya cortó, copió, pegó y está buscando incluso modificadores de textos que transformen y parafraseen los mismos textos. Es decir, fíjense que nosotros estamos haciendo lo mismo que hacíamos antes, pero más rápido. Antes teníamos que ir a buscar una enciclopedia o la monografía, copiar a mano o a máquina de escribir, pero pues decían, por lo menos antes investigábamos. No es cierto, hacíamos exactamente lo mismo que hacemos ahora. La investigación que se hacía antes era lo mismo que estamos haciendo ahora, nada más que hoy es más rápido, hoy es mucho más rápido. Lo que hacen los medios electrónicos es acelerar los procesos. Ahora bien, ¿qué tiene esto que ver con la materia electoral? Piensen ustedes cómo se transforman los medios, así como los medios transforman nuestras formas de hacer la tarea y la investigación, cómo transformó y cómo está transformando todo el sistema electoral en la actualidad. Yo les decía que tienen en sus manos un aparato que a partir de 1994 desarrolla lo que se llama la cuarta revolución industrial, que es la era digital. En el 94 se dio la fusión de la telefonía celular con las cámaras digitales y también se dio el desarrollo de la red de Internet. Comunicación de Internet, cámara, de video, de fotos, se pueden hacer videollamadas y aparte la llamada telefónica. Este aparato que ustedes tienen en sus manos es lo que catalogan algunos como el invento más grande después de la escritura. O sea, nos tardamos 4,000 años de historia humana para desarrollar un siguiente salto de inteligencia en medios que aceleran los procesos. Piensen ustedes qué es propiamente un proceso electoral. Es la forma en que los representantes de los partidos políticos se presentan al gran medio, a la gente. Antes, para escuchar a un político y conocer algún proyecto político, había que ir a escuchar y verlo hacer arengas a plazas públicas. Antes la gente hacía grandes marchas y grandes reuniones, mítines, para poder ver y escuchar a sus políticos. Hoy en día toda esta parafernalia no sirve para nada, porque la gente que va a las plazas a ver a los políticos no va a escucharlos. Para escucharlos tienen precisamente las redes sociales, tienen precisamente el Internet, ¿no? Y realmente no les interesa ir a pararse 2 horas, 4 horas, 5 horas para escuchar discursos. Es como si asistiéramos a un lugar para que alguien nos hablara de un libro en vez de que lo leyéramos. Es una forma de manifestación, si ustedes me lo permiten, es una forma de manifestación artesanal el estar yendo a escuchar discursos públicos a un lugar. Porque hoy en día este medio de comunicación permite que el alcance de un político, de una candidata, sea mucho mayor, que además tiene mayor penetración. E incluso, si ustedes se dan cuenta, ya en la época de Vicente Fox, y estoy hablando de Vicente Fox y del caso de Andrés Manuel López Obrador, son operadores mediáticos. Ellos no les interesa hablar con la gente a través de plazas públicas. Puede ser que lo hagan en algunos pueblos, en algunas zonas, pero Fox, por ejemplo, fue el primer candidato que fue preparado para hacer campaña política en televisión. Decía Cuauhtémoc Cárdenas en el debate que tuvo con Vicente Fox, que dicen algunos que lo perdió. Y esto es un comentario de Cuauhtémoc Cárdenas muy interesante. Dice, cuando yo estoy acostumbrado a hablarle a la gente. A mí me enseñaron a hablarle a la gente.
no a una cámara fría. Yo no sé, yo tengo más ventaja que la que tenía Cuauhtémoc Cárdenas en el debate contra Fox, porque por lo menos veo sus cámaras encendidas y los veo y puedo ver sus reacciones. Cuauhtémoc Cárdenas dice, yo no puedo ver la reacción de la gente, yo no sé cómo podría estar platicando y dónde meterle más, bajarle. En cambio, a Vicente Fox sí le enseñaron a hablarle a la cámara y no estar buscando esas retroalimentaciones. Hoy en día López Obrador pues tiene un poco esta forma vieja y por eso necesita periodistas, necesita alguien que le haga preguntas y un poco de interacción, pero él es un operador más mediático, funciona a través de estas mañaneras que funcionan todas las mañanas y está entre 1 hora, 2 horas, no sé, yo la verdad es que no lo veo, no sé cuánto tiempo esté, pero él está funcionando a este nivel mediático. Ahora, no solamente es televisión, todo esto se proyecta a través de redes y se proyecta a través del Internet, de este medio que les da a todo mundo simultaneidad. Y además les da simultaneidad porque pueden ustedes escuchar las 2 horas de la mañanera o pueden escuchar en un TikTok, que es una de las redes, en cuestión de 30, 40 segundos, lo que algunos consideran que es lo más importante de lo que se haya dicho y cómo impacta. Jacques Attali, este gran economista e ingeniero argelino, tiene un texto que se llama Ruidos y dice que, curiosamente, este libro apareció antes que apareciera Twitter. Dice, la lógica del ave es que alguien empieza a cantar en el árbol y todos los demás pájaros empiezan a imitar el, el canto del pájaro, de esa ave. Y de hecho, por eso se llama Twitter, porque alguien empieza a tuitear, pone una cosa, un sonido, bueno, pone una nota, y todos los demás que tienen el Twitter empiezan a copiar y a retuitear, como si fueran pájaros en un árbol. Esto mismo. Esta es la lógica del Twitter, la lógica de los pájaros en el árbol. Y precisamente lo que hacen las redes es manejar este retuiteo de cánticos y afirmaciones cortas. Lo que pasa con el medio es que como todo es simultáneo, es efímero, es efímero. Todo se hace más rápido, pero también todo se olvida más rápido. Estamos volviendo a una sociedad de poca memoria, donde lo importante es generar el ruido, diría Jacques Attali, que precisamente genera el movimiento de la población en el tuiteo. Los partidos políticos han dejado de ser plataformas ideológicas. Antes uno tendría que haber leído, hombre, si quería uno formar parte de la izquierda, pues era obligatorio que intentara leer el Capital de Carlos Marx o ir a algunas reuniones, informarse sobre elementos ideológicos, ¿no? Hoy en día cualquiera puede decir, soy de izquierda, soy de derecha, simplemente porque puede decir, es que tengo más conciencia social. Entonces ya es izquierda, ¿no? Como que ya ese cliché y esa frase es muy bueno. O si alguien dice, no, es que el Estado y hay que acabar con el capitalismo, ¿no? Como diría Marx, cuando en su vida han leído a Marx. Hay que acabar con estas formas de esto, por ejemplo, que hay algunos filósofos como Zizek que no tienen un pensamiento y una estructura sólida, sino que se dedican a generar tuiteo de pensamiento filosófico, ¿no? Es como la filosofía efímera y rápida, ¿no? Zizek un día habla de una cosa y otro día habla de otra y otro día habla de otra y no tiene ninguna estructura. Es precisamente probablemente el filósofo que representa muy bien los medios de comunicación. Las campañas electorales son mucho más económicas. Piensen ustedes el alcance y el gasto que tiene hacer propaganda política a través de medios de comunicación. Es muy bajo el costo y el alcance es mayor. Lo que necesitamos es que la gente tenga más medios y tenga un gran alcance. Podría sonar como una teoría de la conspiración, pero miren, déjenme decirles que una pandemia como la que vivimos durante 2 años obligó a gente que estaba incomunicadas en rancherías, en poblados, donde a veces no había ni siquiera electricidad, buscar las formas mediáticas de comunicación. Y
Y ciertamente, hoy, después de 2 años de pandemia, el alcance de redes sociales es 1000 veces mayor que lo que teníamos antes de la pandemia. Por lo menos, a mí personalmente me tocó ver cómo en algunas zonas del Estado de México que tenían escuelas rurales y pues los hijos iban caminando a las escuelas. Hoy en día los hijos cuentan por lo menos con un teléfono celular con el que toman clases en línea. Esto es un avance que ningún gobierno pudo haber hecho. O sea, la pandemia misma movilizó a la sociedad civil para que pudiera tenerse una continuidad de comunicación y entretenimientos. La gente padeció estar encerrada, sí, pero pues mantenía sus trabajos de alguna manera, desarrolló otros trabajos, mantuvo el entretenimiento, nos movimos a plataformas, el cine se movió de las grandes salas a las plataformas. Hoy incluso el cine físico es algo que es muy exquisito y solamente para estrenos, ¿no? Como verán ustedes, ¿qué es lo que quiero decirles con esto? Lo que ha hecho el Internet es acelerar el proceso de comunicación. Y cualquier aplicación, cualquier red social, Facebook, TikTok, Twitter, y cualquiera que nazca el día de mañana, ¿no? Lo que van a hacer es formatos. Instagram es un formato, es comunicación a través de un formato, ¿no? Alguien describía muy bien que, que si yo voy a comer a un lugar, le tomo una foto a mi plato de comida, la mando a Instagram. Me pongo a mí mismo comiendo, lo subo a TikTok, ¿no? Narro dónde estoy comiendo y con quién estoy comiendo, lo subo a Facebook, ¿no? Es decir, cada plataforma parece que tiene su formato y nos dan versiones distintas de la misma historia. Y es muy interesante porque antes una noticia pues había que ir por un fotógrafo gráfico, había que hacer la reseña de audio para la radio y había que buscar la imagen para la transmisión. Pero hoy en día cada uno de nosotros hace esto. Cada uno de nosotros hace esto por medio de esto. El proceso electoral se ha vuelto todavía más interesante porque se aceleran procesos. Las denuncias, los triunfos, las formas de propaganda incluso no están reguladas en redes sociales, porque en las redes sociales no hay límite, no hay límite. Antes se controló, el Estado controlaba los tiempos, ¿no? Y hoy no los controla. La cantidad de información, e incluso los civiles mismos, la sociedad civil, somos los que comunicamos cosas a través de las redes sociales y estamos haciendo propaganda a través de las redes sociales. Dicen que hay una veda electoral, sí, pero bueno, también estamos viendo a un gobierno o a una serie de gobiernos estatales que no les importa la veda electoral. Y es que yo creo que más que verlo como algo malo, creo que es un fenómeno y es una realidad patente, que aunque hubiera una veda electoral política dirigida por el INE, cualquier cosa que se haga a través de este medio es 1000 veces más impactante y poderosa que un cartel en la calle. Adolfo Hitler decía que si se tomaban las calles y se tenía la gente en la casa, se tenía el control total. Hoy en día, incluso si uno va a la calle no pasa nada, porque todos los medios son nuestras formas de comunicación. Y les voy a dar un par de ideas más a todo esto. Ustedes y yo nos enteramos de las cosas ni siquiera porque nosotros le estemos dedicando tanto tiempo a las redes. No sé cuánto tiempo vean ustedes sus redes sociales o el Internet. Lo que sí les puedo decir es que sus hijos o sus nietos, ¿no?,
Aquí dice Juan Miguel, déjenme terminar la idea y ahorita leo lo que dice aquí Juan Miguel. Sus hijos y sus nietos ven horas completas, ven muchas horas al día las redes sociales y usan el Internet. Yo les diría que por estudios que se han hecho hace 4 años más o menos, hace 4 años hicieron una serie de estudios en el que el 60 o 70% de la información que ustedes y yo tenemos no es porque ustedes y yo nos hayamos metido en las redes sociales, puede ser que haya algo de información en eso, pero lo sabemos porque nuestros hijos, nuestras hijas o nuestros estudiantes, si damos clase, o la gente de menos de 18 años nos dice qué está pasando. Los medios tienen mayor impacto en poblaciones adolescentes y juveniles que en población adulta. Lo interesante es que la población adulta se informa con comunicación e información que vienen de sus hijos. Y solamente se refuerza cuando volvemos a ver lo que nos dicen que veamos, nos enteramos de lo que está pasando, escuchamos lo que están escuchando ellos y ellas. Y esto es precisamente lo que está ocurriendo con los medios. Ni siquiera somos nosotros, la población que tiene más de 30 años, la que estamos inmersos en las redes. Sí estamos inmersos en las redes y aceleramos procesos, pero la población más joven está totalmente en una contingencia digitalizada. Y toda esa información fluye y está ocurriendo allí. Las campañas políticas ocurren allí. Ocurren lo que sus hijas y sus hijos están viendo. Ocurren lo que los adolescentes están escuchando. Ellos son los que se encargan de hablar y polarizar y hacer memes y reírse de los candidatos y hablar de todo el circo. Toda la política se ha vuelto un entretenimiento. Toda la política se está volviendo un entretenimiento. Hace unos días, el hecho de que Cuadri empezara a hablar en la Cámara de Diputados sobre que no tendrían que permitirle a los menores sobre tomar decisiones sobre su orientación sexual, y el hecho de que subiera esta diputada trans a la tribuna y se sentara enfrente del presidente de la Cámara, es un gran espectáculo. Que esto atrae la atención de muchos jóvenes y adolescentes, porque políticamente no significa nada, pero está atrayendo y está generando una polémica. Y claro, cuando se genera esto, se generan opiniones. Hoy en día, los políticos son las personas más felices del mundo porque tienen estos medios para poderse comunicar. Hay un canal que desarrolló Carlos Alarraqui que se llama Typical, que encontró un gran medio. Ahora tiene desayunos con diputadas y senadoras, ¿no? Con Lili Telles y Kenia López, que estos son como foros de crítica política que la gente ve, porque están en un formato de entretenimiento. Y lo que estamos viviendo es una época en que la política dejó de ser un tema de ideología sólida a un entretenimiento. Decía Octavio Paz, y lo decía Carlos Monsiváis, pasamos de la ideología y la política al entretenimiento, como el arte pasó a ser comercio. Carlos Monsiváis decía que la gente que llevó la campaña de Vicente Fox hablaba de Vicente Fox como el producto. Hablaba como el producto. Decía, el producto tuvo tanto rating, el producto tuvo tanto alcance mediático, y hoy en día lo que tenemos es eso. Esto no debería extrañarnos, o debería no extrañarnos que el presidente de la República esté buscando que la gente vaya a una revocación de mandato. Quiere ver qué tanto está impactando. Le interesan mucho las encuestas. Ya no nos interesa si está haciendo cosas o no está haciendo cosas. Lo que a él le interesa es ver qué tanto rating tiene. Había una serie de Los Simpson que era un poco un capítulo donde van al espacio, llevan a Homero Simpson al espacio y le dicen, bueno, ¿y por qué hay tanta maquinaria aquí en la NASA? Dicen, es que con esto medimos el rating
de los lanzamientos espaciales. Vemos si la gente está viendo el lanzamiento espacial o no lo está viendo. Cuando vemos que a la gente ya no le interesan los viajes al espacio, pues dejamos de tener rating, ¿no? Ya a nadie le interesa ver esas cosas. Parecería que la simultaneidad de los medios y las redes lo que buscan es que la gente voltee a ver cosas y vea cosas. Y hoy tenemos mucha información de muchas cosas. Y tiene que ser rápido, porque la atención de este medio, como es rápido, ustedes tienen 3 segundos para que la gente, entre todas las cosas que está viendo, decida quedarse a verlos. Tienen entre 20 segundos y 3 minutos para mantener la atención en el medio. Y lo más que van a poder tenerlos atentos son 15 minutos. Después de 15 minutos tienen que volver a hacer algo, o irse a comerciales, o hacer algo verdaderamente impactante para que la gente quiera regresar a verlos. Porque esa es la cultura del entretenimiento. Y es la cultura de la atención de pantalla. Ustedes piensen que es cansado. Si estar delante de una profesora o un profesor 6 horas diarias, 7, 8 horas diarias, era cansado en la escuela, imagínense estar delante de la pantalla. Es exactamente lo mismo. Pero esto tiene que ser de una manera entretenida. Esto es la razón por la que la política se vuelve un entretenimiento. Vean ustedes cómo es más interesante y atrae más lo que pasa con la vida privada de los políticos. Macron está en las encuestas más altas que nunca y tiene una semana para hacer campaña y está arriba en las encuestas. ¿Por qué? Porque ha hecho campaña todo el tiempo que ha estado operando. Ha estado haciendo campaña todo el tiempo que ha estado operando. Entonces, en realidad, yo les diría que tenemos que repensar a través de estos medios la realidad que todos estos medios nos están dando para hacer estas fórmulas electorales. Nuestra legislación electoral sigue pensando en las elecciones de tercera dimensión en que la gente tiene que ir a la calle, cuando las elecciones se han hecho ya y se están haciendo mediatizadas a través de estos medios. Juan Miguel Ángel González dice, pero Pedro Kumamoto ganó una diputación en Guadalajara usando una estrategia únicamente en redes. Bueno, y Andrés Manuel también. ¿No se vio la presentación? A ver. A ver. Se ve, profesor, fue un error mío, discúlpeme. No se preocupe. Bueno, ahí estaba Nicolás Negroponte. Ahí está. Bueno. No sé si alguien tenga alguna duda o comentario hasta este punto. ¿No? Bueno, yo quiero disculparme con ustedes. Voy a dejar la sesión hasta aquí por una cuestión de salud médica. Me estaba yo esperando que me recibiera un doctor y me acaba de decir que me puede recibir un poquito después de las 10 de la mañana. Entonces, voy a dejar la sesión aquí. Les agradezco su generoso tiempo y su comprensión. Y los estaremos viendo en estas sesiones. Muchas gracias. Gracias, suerte. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, que esté bien. Vale.